es fea por naturaleza. Sí, pero culturalmente, yo por eso les ponía varios ejemplos. Es que socialmente sí es aceptada, porque se hace en varias Sí. escalas, con varias intenciones, en varios niveles. Y a veces Sí. hasta es inconsciente, ¿no? Sí, sí. Ahora veamos en la otra polaridad. ¿Creen que la sumisión es una forma de manipulación? Porque muchas veces alguien, cuando lo vemos que es sumiso, como lo dice aquí, como taparse la boca, la cara parcialmente, imitar el tono de voz de la otra persona o el estado anímico de la otra persona, el contacto visual escaso, quiere decir que voltea la mirada hacia abajo o la pone en otro punto y no te ve a los ojos, una sonrisa nerviosa o que constantemente te dice que sí. Esa es una posición de sumisión. ¿Creen que los sumisos también son manipuladores? Para mí yo creo que es de los más peligrosos, ¿no? A ver, échale, Juan. Cuéntanos Pues no tu sé, o sea, historia. Dale. así como se comenta ahí, o sea, fíjate, es un tema muy, yo siempre he pensado, y perdón por el ejemplo que voy a dar, que los enanitos, son de los más malditos que veo, porque al final del día sienten que todo, bueno, toda su vida ha sido el que lo estén bajando, 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 y puede ser que actúe con que sí, pero en cuanto te dejes, olvídate de mí. Fracaso. Pero ven, ese tema de la sumisión también está muy normalizado, porque no dudaríamos de alguien que se porta así. Ujú. Ven ahí la O- imagen, está Barack Obama y está alguien recibiendo un premio. Vean cómo está ante la autoridad, se agacha. Sí, Pero sí, en sí. ese momento no sabemos lo que hace cuando dan vuelta, como tú decías, Juan. O sea, muchos sumisos suelen despotricar contra el líder. sí. El líder jamás van a tener conflicto, es decir, no los van a ver como un tema de conflicto, pero en su individualidad y en su privacidad sí pueden llegar a ser un problema muy grande, porque ni siquiera te la vas a ver venir, o sea, no te la vas a esperar. Y Fíjate que está, no, se, no sé si sea muy común el chiste que cuentan del de un tarugo que estaba en el pueblo y todo el mundo le enseñaba un billete de 10 pesos y uno de 5 o uno de 2 y siempre decía, ¿cuál es el que quieres? Y siempre agarraba la moneda o la de dominación más chica. Al final decía, le hicieron ver que pues que estaba mal, que el que debería de agarrar el más grande. Y él decía, pues claro que sí sé cuál es el más grande, pero si lo hago ese día se va a acabar el chiste. Eso también es una forma de ser sumiso, o sea, Sí. navegar, como quien dice, navegar con bandera. Sí, para hacer creer al otro que no es un problema. pero es un Oye, tema Miguel, que se ha venido suscitando desde el Renacimiento, por decirlo así. O sea, ese tipo de manipulación siempre se ha dado. Los reyes o los poderosos en aquel entonces, pues eran totalmente manipulados por el sumiso que tenían a un lado. Sí, ¿Cierto, José? sí. Arun, oye, Miguel, dime. en la imagen está Obama con Fidel Castro, ¿no? O sea, Fidel Castro agachando la mirada, un manipulador de su pueblo, y Obama, este, siendo el líder, ¿no? Pero ve ahí, ¿qué crees que muestra su pueblo? Que es humilde. Es que es toda Claro. una estrategia, la verdad. Claro. Una estrategia Dijiste, porque ¿de quién te vas a cuidar? De alguien que es agresivo, no de alguien que es sumiso. Por eso hablo de ese nivel de manipulación. yo quiero un cuartito ahí en el Palacio Nacional, no quiero una casa grandota. Ándale. Eh, el cabecita de algodón, ¿ah? Ándale, tal Que nos cual. dejó endeudadísimos, tan sumiso el pobre. Pero esa es la imagen que yo sí les digo que pongan atención, porque a Claro. veces nos cuidamos de quien ya sabemos de quién cuidarnos. El problema es de cuando no te la esperas de alguien sumiso que te dé una puñalada en la espalda. Si en las relaciones de amistad y de pareja, que ahí siempre el sumiso es el que más manipula. El que Sí. te dice, sí, mi amor, no, mi amor, como tú digas, mi amor, ese por atrás tiene todo el control. Sí, el de tras bambalinas es el que cuchichea, es el otro, es el que manda a todos los demás a la guerra, él se queda de este frente y buscando siempre el beneficio personal.
Ahorita acabas de decir algo súper fuerte, Juan. Es el que me puede manipular a todo un equipo de trabajo. Claro. Él lo va a hacer como desde lo que le está afectando. La realidad es, solamente empuja a los demás a que hagan cosas que no deberían de hacer. Y lo hemos Jamás visto sospechas de acá. esa persona. No, jamás te la vas a imaginar. Vas a correr al que mandó como punta de lanza porque te confrontó y jamás vas a pensar que fue alimentado por otro que le calentó la cabeza. Sí es algo de reflexión porque siempre nos cuidamos de los agresivos o de los manipuladores. Ya cuando te das cuenta que es manipulador, pones tu distancia, te alejas y pues ya. Te la aplico una vez, pero una segunda ya no. Pero de alguien sumiso puede estar ahí a lo largo de tu vida. Sí. Ok. Ok, autoconfianza. Bueno, es una postura erguida pero relajada, contacto visual directo pero con pequeñas retiradas, gestos calmados, disposición de brazos y piernas ligeramente abiertas, quiere decir que no está ni cerrado, ni de brazos ni de piernas. Y la distancia que yo les comentaba, la adecuada es entre 50 y 75 centímetros aproximadamente. Si tú mantienes esa distancia al momento de estar negociando algún problema, algún conflicto, vas a asegurar mínimo que se entable la comunicación. Pero si tú me acortas la distancia, puedes generar más presión o si te alejas demasiado, puedes generar como indiferencia. Entonces, no es que saquen una cinta métrica y espérame, antes de hablar, ponte ahí, siéntate ahí, vamos a medir cuánto estamos. Si no es de manera intuitiva, es no estar tan alejados ni tan cercanos, porque esto habla de que tú estás confiado. Inclusive hay personas que buscan discutir, pero estando parados. Y van a ver por qué, porque estar parado y la otra persona está sentada, quien llega y aborda o discute o te presiona es quien ejerce el acortamiento de la distancia y la posición también de poder. Uno domina y el otro está en sumisión. Piensen cómo han peleado con sus compañeros, parejas, amigos, conocidos. Analicen cómo se generó el conflicto. Muchas veces tiene que ver con la distancia. Claro. Ok. ¿Dudas con autoconfianza? Aquí Ninguna. memorícenlo, chicos. Voy a decir un acto físico y lo que refleja según la programación neurolingüística, que ahí también ya se los puse más extensos en su manual, pero acariciarse la quijada obviamente puede indicar que va a tomar una decisión. Entrelazar los dedos es de esta manera, así, y ponerlos frente a un escritorio. O así, no importa, pero es entrelazarlos en cuanto vas a dar alguna opinión, algún comentario, es demostrar autoridad. Darse un tirón en el oído, dices, ah, Miguel, qué mentiras. Si buscan en YouTube políticos que mienten, la mayoría, antes de decir algo que saben que es una mentira, se acarician el oído, se dan un tirón. O en la nariz hacen este tipo de gestos. Digo, al cabecita de algodón se le veían ya unas orejotas. Ya le colgaban las orejas. ¿Qué? Pues tanta mañanera por eso. Mirar hacia abajo, cuando tú estás platicando con alguien muy cercano y de repente esa persona, por un comentario que tú has hecho, mira hacia abajo, quiere decir que no te está creyendo lo que está escuchando. Ojo, como lo dije al principio, tienes que estar muy atento en el contexto y lo que estás comentando. Pero alguien así te está demostrando que no te cree. Okay. Jugar con el cabello, chicos. Dice que, y más en las mujeres, es como enrolarlos como si fueran chinitos, y están platicando, no, fíjate que fui, que vine, que hice, y está así, puede ser falta de confianza en sí mismo o inseguridad. Y en los hombres, que hagan esto, que se lo acomoden cada rato, que estén haciéndolo así, y te está platicando. Ojo, tiene que ver con lo que está diciendo, y es que no está tan seguro de lo que está diciendo. Comerse las uñas indica inseguridad o nerviosismo. También la cabeza descansando sobre la mano y mirar hacia el piso, pues sabemos que es una actitud de aburrimiento. Y si tú estás hablando y la otra persona tiene esa posición, quiere decir que lo estás Ya no le aburriendo. interesa. Sí, no le interesa, ni te está escuchando. Esta de unir los tobillos, obviamente la persona tiene que estar erguida, pero tú ves que cuando le das una noticia negativa, tienden a cerrar las piernas.
Lo hacen de forma inconsciente. Recuerden que esos son comportamientos automáticos, pero alguien cuando se siente ya invadido va a cerrar los tobillos o va a cerrar mal las piernas. Manos agarradas hacia la espalda, y eso casi nadie lo ve, pero sería como cuando tú vas caminando y entras a un casino, a un lugar, una casa, pero que tú no querías asistir, la persona siempre va a poner sus manos detrás como si fuera político viendo una obra que se acaba de inaugurar y que va caminando con las manos agarradas por la espalda. Esa persona no quiere estar ahí. Esa persona está frustrada, esa persona tiene furia, esa persona está con ira. Y muchas personas cuando se enojan hacen este movimiento de ponerse las manos detrás de la espalda y agarrárselas para contener ese enojo y que no se note. Así es que cuando vayan a un lugar, restaurante, casa o situación, vean a su pareja, amigo, conocido, cómo entra a ese lugar. Sí. Esa no me la sabía. No te la sabías, ¿verdad? Así, mira, entró como político. Yo siempre he dicho, porque muchos políticos cuando salen en eventos públicos caminan así. En la película de Batman, donde sale el Guasón, del último, del que se suicidó, ese Allá, Guasón continuamente caminaba con las manos en la espalda, ¿no? es correcto. Y caminaba así. ¿Se acuerdan cuando detonó el hospital? Ujú. Salió con las manos detrás de la espalda. Después puso el detonador, luego siguió caminando otra vez. Quiere decir que tiene mucha ira contenida, que a veces no lo vemos tan fácil porque son gestos en situaciones, pero hablan mucho de la persona también. Por eso digo, volteen a ver a su compañero, pareja, amigos, cuando los lleven a lugares donde saben que no les gusta, van a entrar casi siempre así. Van a tratar de demostrar que están normales, pero la realidad es que no saben dónde poner las manos, porque están enojados. Tan Frotarse las frustrado. manos, impaciencia o frío. Frío. Apretarse la nariz, ojo, esto pasa mucho en las mujeres cuando están cuchicheando y están criticando a alguien, hace, ¿ya viste la fulana cómo llegó? Y se tapan. O sea, es como para que no se alcance a escuchar el comentario, pero es una evaluación negativa. Pues también para no hablar, para continuar con el tema, también del cabecita de algodón, se jalaba las orejas y se apretaba la nariz, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Ya tienes bien ubicado quién se portaba así. Golpear ligeramente los dedos puede ser sobre el escritorio, sobre tus piernas o sobre algo, pues es impaciencia. Sentarse con las manos agarrados atrás de la cabeza o por detrás de la cabeza habla de seguridad en sí mismo o superioridad. A ver, chequen ahí en la oficina quién se suele sentar así hasta atrás y agarrándose. Ya lo tenemos ubicado. De Quiero repente, decir, pero trae la camisa. ¿qué pasó? Estamos dos vestidos con la misma camisa. No te creas, también. Oye, oye, Miguel, ¿que ese no es el símbolo de la playa o qué? No, yo normalmente sí pongo las manos así cuando después de que le dedico tiempo a estar tirando código y la ejecución me sale bien, es ¿Haces esto? normalmente, sí. Sí. Es que el otro día lo vi. Yo no. O sea, cuando algo me sale bien es como el... Sí, pero puede ser que estás seguro de ti y dices, ah, ya. O cuando llega alguien que es alguien que no es superior a ti y tú le quieres demostrar que eres superior, te vas a hacer atrás de tu silla y te vas a agarrar las manos así de, dime, A ver qué me vas a contar. ¿qué mentiras me vas a decir? Buen punto. Okay. Bueno, ya van descubriendo algunas facetas. Muy bien. Inclinar la cabeza es hacia adelante. Quiere decir que cuando alguien está interesado, va a poner sus manos sobre el escritorio y te va a ver, o sea, se va a inclinar. Si está inclinado es que hay interés. Cuando se aburra demasiado, esa persona se va a echarlo más hacia atrás de la silla. Y tú lo vas a ver como cómodo, pero la verdad es que no le interesa lo que estás diciendo. Y ya cuando se ponga las manos atrás de la cabeza, quiere decir que esa batalla ya la perdiste. Sí, ya te ganó. Decir, no, no voy a hacer nada de lo que me estás diciendo. Llégale. Que aquí, Juan, lo interesante es la combinación de los movimientos. Imagínate que alguien llegas y hace esto en su escritorio. Ya te está evaluando de forma negativa. Es que todo se hace sincronizado. Esa es la parte automática. Ujú.
Palmas de las manos abiertas. ¿Quién recuerda una foto de un político donde está así con Fox. y luego la acomodó con este símbolo? ¿Se acuerdan? Sí. Primero así, mexicanos y mexicanas, Sí. chiquillos y chiquillas, y luego el símbolo. Lo que trataba de demostrar era que era sincero, franco o inocente. Y pues sí lo vimos así al final, ¿verdad? El sexenio. Y sí, creo que fue el más inocente. Fue el más inocente. Pobre. Okay. Caminar erguido, confianza en sí, y seguridad en sí mismo. Chicos, si van a caminar en un lugar y entran a un lugar, caminen erguidos, pero no metan las manos en los bolsillos. Si mete las manos en los bolsillos, quiere decir que no está seguro. Quieres aparentar que está seguro, pero la verdad es que no está seguro. Digo, también, por eso les comentaba que aquí capacitan a muchos vendedores con ciertas conductas, porque mucho, platícame más, y va a ponerse así, o sea, está tomando una postura para demostrar que está interesado. Pero ojo, muchos practican esas posturas para generar confianza, para generar sinceridad, pero no muchas veces son reales, a veces son aprendidas. Sí. ¿Verdad, Juan? Sí. Como de béisbol, ¿te acuerdas? Sí, las señas. Digo, queda claro a los que han ido a ver partidos de béisbol cómo se agarran los umpires. Ok, bien. Pararse con las manos en la cadera habla de buena disposición. Si tú le estás pidiendo a alguien y esa persona se lleva la mano a la cadera, quiere decir que sí va a hacer caso de lo que le estás diciendo. Pero si esa persona se lleva las manos atrás por la espalda, recuerden lo que vimos. Ya Mira. se enojó. No me gustó. Sí, ya no le gustó lo que le estás diciendo. Cruzar las piernas balanceando ligeramente el pie. A ver, chéquenlo. Si están cruzadas las piernas y si están balanceando su pie. O sea, sí, la verdad los tres tenemos las piernas cruzadas, pero no, todos estamos bien relajados. Ok. Brazos cruzados a la altura del pecho es cuando alguien te dice algo y tú no. ¿Qué me quieres decir con eso? Es una actitud a la defensiva acá, Sí. ¿no? Quiere decir que le dolió lo que le estabas diciendo o es muy real o muy cierto lo que le estabas reclamando. Y todos así de, las manos abajo. ¿De qué me hablas, Miguel? ¿Qué se trata esto, ah? Sí, no. Nada que ver. Ándale. Y al rato, Jess aplicándolas a todos. Caminar con las manos en los bolsillos, lo que yo les comentaba, y con los ojos curvados, quiere decir que esa persona está triste o está abatida. Casi siempre esa postura la vemos en los funerales y más de los familiares cercanos de la persona fallecida. Sí. Pero si tú lo ves en tu día a día con alguien de tu trabajo, quiere decir que esa persona tiene depresión. Porque también la fisiología habla de que trata de pasar desapercibido. Manos en las mejillas, como así, es evaluación. Frotarse un ojo, chicos, es que somos bien malos para mentir, la verdad, pero les voy a dar unos tips para que no los cachen. No se agarren los ojos cuando estén diciendo alguna verdad. Ok. ¿Con quién fuiste la semana? Con unos amigos. No, estuvo bien aburrido, casi no hice nada. No, porque tú quieres aparentar que no pasa nada, pero en la realidad pues es una duda. Y si la mujer es muy lista, te lo va a volver a preguntar lo mismo en 3 días diferentes y vas a contestar siempre diferente. Diferente. Entonces cuando De hecho, mienten, ya sabemos, pero queremos que nos lo digan. solamente es comprobarlo. Tips para mentir, chicos. Memoricen lo que van a decir porque lo van a repetir 3, 4 veces, hasta en un mes de diferencia. La cara de todos. ¿Ya ven por ¡Qué qué bárbaro! ¿Ya ves por qué nos cuestan a todos? Somos malos para mentir a veces. Ok. Tocarse ligeramente la nariz, como les comentaba, es mentir, dudar o rechazar algo. Pero es así un toque por encima, como si te estuviera obstruyendo la respiración, se lo tocan muy ligeramente. ¿Va? Okay. A ver, vamos a entrar al tema de negociación. ¿Cómo vamos? Bien. Vientos, vientos. Eso.
Bien, pues veamos entonces qué sería negociar y qué sería imponer o amenazar. Dice que la mayoría de los negociadores deben conocerse a sí mismos y tener un buen grado de autocontrol, de autocrítica, que garantice que en todo momento el predominio de la razón sobre la pasión o sobre las emociones. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero vean el requisito, nivel de autocontrol y nivel de autocrítica. Que obviamente por eso también les hice el primer test para que se den cuenta cuál es su estilo natural, que es ganar, ganar. Pero aquí el autocontrol, como bien lo decía Arnulfo al principio, pues en ocasiones es desplayarte en alguna hoja o desahogarte antes de entrar a cualquier negociación. Si tú ya vas enojado porque alguien te dijo algo que generó un conflicto con una persona y no te das el tiempo para soltar la emoción, tú no vas a negociar. Tú vas a regañar, tú vas a imponer, tú vas a castigar. Pero vean aquí, pero quiere decir que no hay autocontrol, quiere decir que la emoción te está ganando. Y muchas veces regañamos o reaccionamos sin saber el antecedente, la información, qué pasó, qué no pasó, si fue real o no, si hay algo más de fondo, si fue fuera del control de la persona. Y ese es el conflicto, porque muchas veces, ¿cómo vamos a negociar de algo que ni siquiera tenemos la información necesaria? ¿Dudas hasta aquí? No, me ¿Todo queda bien? ahí claro. Sí. Ok. Bueno, en general los buenos negociadores son personas que anticipan los conflictos. ¿Cómo podemos anticipar un conflicto, chicos? ¿Qué se les ocurre como ejemplo? Pues Lo que hacer se conoce como manejar a la defensiva. Puede ser, o como tú decías, tomar otra ruta alterna, anticipándome en los tiempos, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, voy a negociar? Siempre me tengo que anticipar a lo que puede pasar. Casi siempre la parte administrativa de una empresa son los que más anticipan. Chequen por qué. hacer un análisis. Hacen un análisis, checan las Sí. variables, ven la tendencia, ven lo que se repitió el año pasado y van a anticipar que en este año tal vez se pueda repetir algo similar. Entonces van a tomar las medidas precautorias para que no vuelva a suceder algo similar. Pero eso es negociar, estás anticipándolo. Son personas Definitivamente. muy, sí, son personas muy estratégicas. Quiere decir que van a buscar la mejor estrategia lo más rápido posible, lo más fácil, lo más sencillo, lo menos complicado para resolver los conflictos. Son muy creativos. Esas personas son muy creativas, son muy proactivas. Ellos proponen, son asertivos, dicen lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Son honestos, son sinceros, son leales, son respetuosos tanto de los derechos de los demás como de sus propios derechos, de los valores de otros como de sus propios valores. Son abiertos a escuchar a los demás, son flexibles y son claros de ideas. ¿Dónde contratamos de estos? Estoy disponible. Ah. Dile, Yes, yo aquí estoy disponible, puedo ser vendedora. Chequen cuántos de estos rasgos ustedes los tienen, chicos, analícenlo. Todos. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, O sea, pero vean que también es algo que tenemos que fomentar. O sea, también son habilidades, actitudes, conocimientos y conductas que sí las podemos empezar a ejercitar, ¿cierto? Sí, Va. ¿Sus vendedores son así? pues todos tienen el menor o mayor calificación, pero pues sí, o sea, no. Ok. Tenemos que fomentar algunas otras, pero técnicamente tendrían que tener estos factores. Sí, Vamos a ver qué es el sistema PREP. ese- Este sistema comprende 4 etapas esenciales y esto es preparar una negociación. Quiere decir que lo tienes que hacer con anticipación para obtener el objetivo o el resultado esperado. Este PREP viene de la palabra P, que es previsión de los objetivos, R, que es recapacite sobre el asunto, E, evalúa el interlocutor, y la P, la última P es prepare su argumento. A ver, chicos, ¿cómo podemos prevenir
que todos cumplan en tiempo y forma con la entrega de los dineros o de los productos cuando se hacen ventas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero desde la concientización de que efectivamente lo que llevan coincide, que es una cantidad, desde ahí, desde asegurarte que lo que que tú te asegures que ellos saben que son 5 y no son 6, no son 7, son 5. Desde ahí, pues ya las cuentas pueden pasar muchas cosas, pero al final del día partes de una realidad. ¿Ok? De un número, va. Sí, también esa parte, bueno, que dice previsión de los objetivos, Sí, entiendo que se refiere a que si yo voy a mandar a un vendedor a una ruta en específico, pues también tendría que prevenir que el producto que vende en ese lugar esté completo, ¿no? O sea, que sí tenga el material para que él salga a vender. es correcto, es prevenir que tengan la cantidad suficiente. Es más, yo ya tengo que hacer un mapeo de cuánto es lo que van a vender aproximadamente en esa salida, con esos clientes, ¿correcto? Así es. ¿Ok? Cuando un vendedor le dice que no logró la meta y que no logró vender, suelen recapacitar sobre el tema, sobre el asunto del por qué no lo hizo. En algunas ocasiones cuando llegan aquí conmigo y yo soy la que les recibe la venta, sí notamos algunos bajas en cuanto a venta con algunos clientes y sí les pregunto qué pasó, por qué, o cómo estuvo eso. Entonces, sí lo hago. Sí, Yo de alguna Sí, manera lo que hago es al menos los 5 minutos del día, sí darles retro de la actividad, cómo les fue el día de ayer y enmarcar cuál es el sí o sí se tendría que lograr en el día nuevo. Es decir, pues ayer ya no le preguntar por qué no le vendiste a tal cliente o por qué le vendiste tan poquito, porque al final del día pues tienes métricas sí, y hacia adelante es, pues mira, ok, pues ojo con este y este, que normalmente esos 5 clientes, esos 2 clientes te marcan la potencialidad de ese día que vas a tener. claro. Quiere decir que evalúas lo que él te dice, Ujú. pero también preparaste tu argumento para decirles qué posiblemente puede haber pasado, ¿correcto? Sí, Preparar argumentos es que tiene que ser algo convincente y tiene que tener estos 3 elementos. Su enunciado, es decir, la exposición de las intenciones con las cuales pretendemos convencer al oponente y en este caso, pues a la persona que está encargada. Como tú lo dices, a ver, este cliente ya lo analizamos, su potencial de compra es esta, ¿qué sucedió? O sea, ya tienes un argumento claro, el enunciado está sólido. No puedes refutar porque ya hay números anteriores, que dice que tú ya te informaste. No, es que estás de los Santos, pero voy a ir para allá. sí, sí. Y obviamente desde el sistema PREP, desde la P, pues entender qué es lo que van a hacer, y cuál es, y con qué lo tendrías que medir pues para poder tener una realidad. Que Y aquí tiene la, que ver, ¿sí? y la otra es, no solamente es el indicador o el KPI, porque el KPI puede tener un funcionamiento, pero ¿qué va a pasar si al final del día tu KPI pues, te va a decir todo y lo que te dice es que estás mal? O sea que normalmente las métricas no van a llegar. Entonces, pero tú estás convencido de que el indicador es el correcto, que te mide realmente la realidad y desgraciadamente tu realidad es que estás mal. Pero entonces ahí entra desde los otros 3 puntos de recapacitar en el asunto, en tocar base con las personas para saber qué es lo que está pasando, por qué nos está dando el número y ya después viene lo de preparar tu argumento. Pero al ¿Sí? final del día, pues tienes que tener navegar en esas 4. Y como tú ahorita lo mencionas, lo voy a rescatar el comentario, es que tú ya tienes pruebas, ya tienes un conjunto de testimonios anteriores de ventas, de números, de cifras, donde sí se llega, entonces eso va a apoyar mucho a lo que estás diciendo. No es que se te ocurrió, tú ya tienes un diagrama de cómo funciona en porcentual cada cliente. Y eso es todavía mucho más contundente al momento de argumentar el enunciado. Que obviamente el argumento se integra con la explicación y los razonamientos de por qué la prueba apoya el enunciado. Es decir, ya no es tan fácil de refutar.
Es decir, a ver, si la otra vez que fuimos se vendió tanto producto en tantos periodos, se ha repetido la situación 2, 3 veces, ¿qué pasó esta vez? O sea, ya ese argumento está fundamentado en un estadístico, en un testimonio, en un antecedente y en una base de datos. Sí. Porque entonces ya Y, no es una opinión, se convierte en un argumento. sí, y obviamente la parte de recapacitar sobre el asunto es que ahí tendrías que decidir si el indicador es el correcto o definitivamente no es el correcto y tendrías que cambiarlo. Es correcto, sí, sí. Pero vean todo lo que nos puede dar de información para también poder negociar, porque todo esto te anticipa a negociar con tus vendedores, con tus acreedores, con tus proveedores. Todo el tiempo estamos negociando desde estos objetivos. Analícenlo. Desde esas 4 etapas, la mayor parte del tiempo estamos haciéndolo. Bien. Entonces, ¿qué buscamos cuando ya vamos a negociar? Ya cuando tenemos a los argumentos, pues llegar a un contrato de la negociación. ¿Cómo lo harían ahorita con el argumento que me estabas dando, Juan, con los vendedores? ¿Cómo suele cerrar un contrato de mayor venta o de mayor enfoque o de mayor intencionalidad en las ventas? Híjole, si me preguntas a mí es algo que tendríamos que trabajar con ellos, porque normalmente te decía la vez pasada, el 80% de nuestro negocio y sobre los clientes, una vez que que los tenemos, es la retención y el crecimiento. Nos Sí, hace falta en tener agentes en que más que tener agentes, trabajar la parte de esa negociación y ser más efectivos, identificar cuál pájaro es el que sí vamos a poder matar con la escopeta que tenemos y definitivamente qué pájaro con la escopeta que tenemos no vamos a poder hacer nada y tendríamos que llevar llamar a la caballeriza. sí, que obviamente es parte del contrato, es también Sí, buscarles más soluciones o más respaldo para poder, obviamente, lograr el objetivo, la meta. sí. Ok, va. También dice que aquí es el resumen de todos los puntos acordados, con lo cual evitamos malos entendidos, es decir, no buscamos culpables, estamos buscando soluciones, estamos buscando maneras de llegar a la meta o al objetivo. Dice, nos sirve para comprobar en cualquier momento dudas o aclaraciones, en tanto que ambas partes disponen de la misma copia del documento. Y aquí es cuando un acuerdo se transfiere a algo de información física. Porque una cosa es yo decírtelo verbalmente y otra cosa ya es plasmarlo en un contrato, en un convenio, en un acuerdo, en una solución y que se lleve a cabo dicho seguimiento. Porque ya no puede decir, es que nada más me lo comentaste, pero no me lo mandaste. Es que, pues quedó el acuerdo, pero jamás me estás estipulando la normatividad. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado con que se tiene que determinar algo físico, algo escrito, para todos estar en esa misma sintonía, que es algo que Sí, nos falla. Sí. Ya, así hay más conciencia del acuerdo, a lo que se llegó. Sí, y que A no lo quede que en se el llegó. aire, porque muchas veces queda en el aire. sí, Realmente ese contrato de negociación, en el caso de los vendedores, sí se lleva a cabo eh, y sí se llega a negociaciones donde se les pide que ellos den el retro, ¿no? Es Y correcto. hemos llegado a buenos acuerdos. Súper sí, o bien. sea, se tiene, hay, por decirte algo, hay 12 aristas, por darte un número, con 3 si llevamos perfectamente esa parte de un documento, por mencionarte uno, las comisiones Ok. para publicamos las comisiones, ellos las firman, publicamos la forma en que se va a medir, la forma en que te dice si las va a ganar o no las va a ganar. Y justamente esa parte nos ayuda a que no tengamos que estar en una guerra del por qué y por qué sí, por qué no, sino